Ah, Y bueno, la 2G, como te he dicho, es más amplia, abarca más espacio, pero más lenta, pero también es compatible con la mayoría de los dispositivos. Hablamos de notebooks, celulares y tabletas, cualquier dispositivo se conecta a la 2G. No así 5G. ¿Eso sí se lo he no. explicado o no? No, eso no. Bien, bueno, te lo explico como para complementar lo que vimos en la clase anterior. La red 5G es la red, por ejemplo, en un router que tiene 5 antenas, va a ocupar la otra red 5G, las otras 2 antenas van a ser dedicadas a esa. La particularidad que tiene es que la red 5G es más pequeña en cuanto al alcance, más o menos te va a alcanzar tres cuartas partes o la mitad de lo que alcanza un 2G. Y bueno, Sí. es mucho más rápida y tiene compatibilidad con algunos dispositivos, no todos, dispositivos más nuevos. Lo que tiene que hacer más rápida es ideal para gaming o trabajo, más que nada. Trabajo que te requieran mucho ancho de red. Ah, Para eso más que nada, generalmente los routers que tienen una bandas de 2G y 5G también te permiten crear unas redes virtuales para invitados con tu nombre y contraseña. De manera que puedas ajá. darle una contraseña, no sé, suponete una red que diga invitados 1, paso a poder poner una contraseña 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y aparte de la red que diga casa, que va a ser la tuya personal, más tu contraseña. Sí, sí. Entonces, eso es una ventaja para ahí tener esos routers de esa tecnología. También los tipos de antenas, que no recuerdo si se los mencioné, antenas tipo, Eh, antenas de Hola, 6 de... Hola, Santi, ¿cómo estás? bien. Ah, bien ahí. Bueno, como le mencionaba, también estaba conversando con Dante acerca de los routers, de topología de redes, o sea, la red tan específico como la que nosotros trabajamos son antenas, ¿me escuchan? sí, sí. Sí, Ah, bien, sí, sí, claro, sí, es 802.11. Ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es eso? es un poco más fino, es tecnicismo, pero cuando ustedes por ahí encuentran en internet algo que diga 802.11, ese es el tipo de redes del cuales eh, trabajamos hoy en día, ¿sí? Eh, bueno, les vuelvo a recordar, 2G es la red Wi-Fi más común que tienen todos los dispositivos. Cualquier router que ustedes compren o tengan, tienen redes 2G y tienen la particularidad que son amplias, abarcan mucho espacio, pero son lentas en comparación con lo de ahora. Y lo que tienen de bueno es que son compatibles con casi todos los dispositivos. Eso lo hace muy familiar. Por eso, en cualquier lugar que usted se conecte en el Wi-Fi, es una red común 2G. No es rápida, pero es compatible. ¿Hasta ahora me siguen? sí. Bien, Sí, sí. lo, lo que conversaba con Dante era eso. También le comentaba acerca de los otros tipos de antena. Por ejemplo, mi router tiene 5 antenas. Tres de 2G, que es la Wi-Fi más común, y otras dos antenas que es 5G, en la cual estoy conectado en este momento. 5G, ¿qué significa? Lo vas a ver en muchos routers. 5G es la topología, es la estructura de Wi-Fi de 5G, es la más rápida, pero abarca menos, menos espacio que los 2G. Por ejemplo, abarca la mitad de espacio.
Por ejemplo, si tu 2G te llegaba hasta la cuadra, la 5G te va a llegar hasta media cuadra. Un poco menos, por darte un ejemplo. La 5G lo que tiene es que no es compatible con la mayoría de los dispositivos, tienen que ser nuevos, generalmente los dispositivos, y bueno, 5G está pensado para aquellos que juegan, o aquellos que trabajan, o aquellos que necesitan una estabilidad mayor de Internet, pero tienen que estar más cerca del router. Hasta ahora, ¿sí? Sí. Perfecto. Sí. También no me acuerdo si les había mencionado en la clase anterior de las antenas. Tienen unas antenas de 6 decibeles y unas antenas de 9. Generalmente las antenas de 6 decibeles son las estándar que van a encontrar en todos los routers. Todos tienen antenas de 6, son las comunes. Generalmente te lo sacan desenroscándolo y listo. Es bastante simple y sencillo la desintegración de las antenas. Y la integración también. Después tienen las antenas que venden por separado. Son antenas más grandes y más largas, que son de 9 decibeles. Esas, sí, se lo cambian al router y el router tiene un mayor alcance. Pero bueno, esos son los dos tipos de antenas que ustedes van a ver en el mercado actualmente, de 6 y de 9. Eso no me acuerdo si se lo mencioné en la clase anterior. Creo que no, se lo estoy mencionando ahora. No, eso no. Ah, bien. Entonces, bueno, es una... No, no me escuchan. Pero vos me escuchás bien, Santi. Sí. Ah, Dante también está escuchando. Sí, sí, escucho bien. Ah, perfecto. Le pregunto porque Juan Gabriel me dice que no me escucha. Entonces, si ustedes me escuchan, no es un problema de acá, sino un problema de... Ahí le, Sí. ahí le comento que es un problema. Le comento que es un problema interno. Ajá. Bueno, ahí ya le comenté. Bueno, ahora retomemos la clase para el día de hoy. De momento que vamos a... Estoy admitiendo. Bien, con la clase puramente para el día de hoy ya hicimos un pequeño repaso de lo que fue la clase anterior. Mouse, teclados, monitores, LCD, LEDs, modelos diferentes, los hercios, modelos de 40 hercios, 50 hercios, 70 hercios, 144 hercios o hasta 320 hercios, que son los bestias de Asus, un monitor verdaderamente terrible. También vimos routers, que ustedes ya saben y que no sé si ustedes saben entrar a un router. No, de hecho no le voy a enseñar a hackear una contraseña ni hackear Facebook, pero porque no es el objetivo del curso. Pero sí, entrar, por ejemplo, al router y entrar a la configuración desde cualquier dispositivo y cambiar usuarios y contraseña. Es- ¿Saben hacerlo? Sí, sí. Sí, Nada, bien. Y porque, claro, esa es lo que generalmente más se necesita, cambiar una contraseña de forma rápida. Pero bueno, si ustedes ya lo saben, perfecto. Vamos ahora entonces a ver lo de esta clase. Que esta clase tenía pensado hablarles de motherboards y, bueno, de discos duros, memorias RAMs, del resto de componentes internos. Y creo que la clase anterior quedamos hasta las fuentes de poder y gabinetes. Ahora sí, nos vamos hacia adentro y vamos a hablar de los motherboards. Motherboards, ¿conocen qué tipo de motherboard conocen? A ver, díganme. ATX, Sí, micro ATX, bien. eh,
No te, no te acordaba. Bueno, te cuento, es Extended ATX, ATX, Micro ATX y, bueno, y Mini ITX. Son los tamaños de los motherboards, de las placas madre, que van a encontrar en- en el mercado. Ahora es indistinto. Pueden tener más puertos USB, pueden tener mayores prestaciones, pero el que sabe armar puede armar una mini ETX con una placa pequeña, con conectores mínimos, pero con la suficiente potencia como para armarse una computadora inclusiva más potente que una computadora grande. Eso es así, o sea, vas a por Dante que, ok, otra versión más centrando. Y bueno, como les comentaba, esas tamaños de los motherboards son, son relativas y van muy de la mano en lo que vayas a necesitar. Por ejemplo, si tienes poco espacio, te conviene montar una ITX, una mini ITX. Son chiquitas las motherboards, pero van de más conectores, pero son chiquitas. Vas a poder montar algo potente, pero va a ser en espacio. Cosas de malo, por ejemplo, si para los más entusiastas de la informática, si tienen, por ejemplo, restricciones líquidas, yo, por ejemplo, a mi computadora le puse una restricción líquida, que significa que entra agua y sale agua caliente a su alrededor. Por ejemplo, ese en un gabinete mini ETX es muy complicado, por lo cual esas placas madre están limitadas por el espacio y solamente entran ventiladores. Ahora ya cuando van a las ATX, un poco más grandes, ahí ya hablamos de otras posibilidades. ATX te da espacio suficiente para poner un radiador, ya sea de 60 milímetros, o sea, de un solo ventilador, o de 120 milímetros, con dos ventiladores, o de 240 milímetros, que van a los más ventiladores, y nada, tienen diferentes refrigeraciones líquidas como Corsair, como Cooler Master, etc. Luego, en cuanto a los, bueno, ventiladores, creo que ya habíamos hablado de los AF y de los SP. AF de los Airflow y SP de los... ¿Me escuchan? Sí, Se Ah, escucha se medio le había entrecortado, trabado pero un poco. Sí, se ah, había bien, trabado. bien, sí, sí, son pequeños lags por ahí de internet. Bueno, estoy hablando de los presión de aire, de los SP y el flujo de aire, los AF, los famosos Airflow. Esos ventiladores con aspas anchas y que andan un poco más lento, dan revoluciones de cerca de 1300 revoluciones por minuto. Y son esos ventiladores que andan un poco más lento y son generalmente para chasis o para ventilar discos duros o para una ventilación general del disco. Creo que de eso ya habíamos hablado en la clase anterior. Ventiladores AF y los SP. Y bueno, los ventiladores pueden ser puestos como positivos o negativos. Si lo pones como positivo, te van el sticker hacia afuera. Eh, Luego, bueno, estoy dando un repaso de lo general. Luego tienen
Después de armar los ventiladores, AF o SP, tiene que ver si es positivo o negativo flujo de aire hacia el gabinete. Y bueno, la motherboard, en la cual estamos hablando, van a tener dos sockets, que es lo principal, AMD o Intel, principalmente. Ahora, en el momento, está tratando de entrar viéndose paso como una Amazona, Qualcomm, con sus procesadores AMR. Por lo cual Windows ya tiene sistemas para AMR. AMR va a ser un duro competidor para Windows, y Windows para Intel y para AMD. Durísimo. Bueno, hoy en día AMD lo que tiene es el precio. Van a poder encontrar procesadores de AMD por casi la mitad del precio que los procesadores Intel. Y ojo, eso no le hace malo. Solamente que AMD casi por tradición siempre ha sido más económico, de una potencia similar o a veces superior. Es el caso del Ryzen, que Ryzen está compitiendo en precio y tiene por ahí un rendimiento mayor. Digo por ahí porque depende de para lo que lo uses. Por ejemplo, si es para gaming va a tener muy buen rendimiento, pero va a trastabillar siempre en algunas cosas, y no así el Intel, que puede ser más estable, y va a sacar algunos FPS extras, y ahí la competencia. Si por ahí hay gente que sigue siendo fanboy, ya sea de AMD o de Intel, y, y se van por estas marcas, no importando si son más caras o más costosas o qué. ¿Hasta ahora me siguen? Sí. Bien, perfecto. Bueno, estamos con las placas madre. Luego, bueno, también les voy a hablar de discos duros. Otro gran tema larguísimo, también que está dentro de la conversación. Los discos duros tienen rígido, sólido y M2, que van conectados al puerto PCI. ¿Qué se diferencian? ¿Algunos saben qué se diferencian esos discos? No sé. ¿Qué cosa? No. ¿Y qué se diferencian los discos rígidos, discos sólidos y disco M2? No. Bien. No, bien. Les cuento porque esto es esencial. Por ejemplo, a mí ahora me van a llegar, creo que entre esta semana y la siguiente, 8 discos sólidos. La diferencia es, Es el cuadradito con el disco dentro, sino que es como una memoria. lo que Ahí se están le escucha, hablando, Gabriel. si van a hablar, por favor, les pido que deshabiliten su micrófono, así no interrumpe por lo menos el resto. Bien, como les decía, están los discos mecánicos, que los discos mecánicos se caracterizan por tener un volumen muy alto, que realmente son teras y teras de espacio disponible, pero esos son lentos. Si yo, por ejemplo, tengo un disco mecánico en mi computadora solamente para guardar datos, guardar renders, guardar trabajos, porque tiene mucho espacio, pero lamentablemente el pobre tengo que estar esperando que se inicie y después que se inicia los datos. Ese es un problema, que realmente nunca supieron cómo tratar ese problema, cómo solucionarlo. Lo que tienen los discos mecánicos son y su vulnerabilidad a los golpes. Si ustedes han tocado un disco, por ejemplo, de una computadora, un disco que suena, usted lo conecta y suena tac, 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 el disco,
Eso es típico de un golpe y por lo cual ese disco ya no sirve más. Es un milagro que ustedes podrían recuperar la información de un disco así, porque físicamente ese disco tiene un problema de brazo que está fuera de lugar. Para poder solucionar eso, tendríamos que tener un local sin aire, porque los discos esos están envasados al vacío. Sacar el plato que está adentro, porque un disco mecánico no es más que un CD con un brazo lector, para poder reparar el brazo. Pero al momento que nosotros abrimos un disco, por ejemplo, en nuestra casa, ya el disco queda inutilizado porque el disco le entró aire, siendo que esos discos están envasados al vacío. ¿Hasta ahora me siguen? Sí, Bien. Quedó claro lo de los discos mecánicos, ¿no? sí, Bien, eso se caracteriza por ser lentos. Eso sí, dijimos que son lentos, son susceptibles a los golpes y tienen mucho espacio. Luego tienen los discos sólidos, que actualmente están muy económicos y es una muy buena opción para cualquier computadora. Son 3 a 4 veces más rápidos que el disco mecánico, para que usted pueda correr el sistema operativo. Los precios abarcan un precio económico, 240 GB, le entra perfectamente el sistema, y más los datos que puedan tener. Están cerca de 3.000 pesos, un disco sólido, un precio accesible. Y bueno, el disco sólido, la característica que tiene es que no son susceptibles a los golpes, o sea, ustedes pueden maltratar al disco, lo pueden tirar, y tampoco se trata de jugar al fútbol con el disco. Pero me refiero que una caída o dos la banda sin problemas. No es que se vayan a dañar como un mecánico, no tienen susceptibilidad a eso. Así que es un punto a favor para el disco sólido. Punto correcto del disco sólido es que son muy rápidos. El sólido, como les decía, va desde los 400 kbps por segundo hasta 500. A ver, técnicamente un disco mecánico hace transferencia de datos de 100 kbps por segundo, ¿sí? Mientras un mecánico trabaja a 400 barra 500. ¿Hasta ahora me siguen? sí. Sí. Bien, acá me dice Juan Gabriel Prieto que no me escucha. Bueno, debe tener un problema con su red. Bueno, ahora ya me escucha. Sí, se te escucha bien ahora. Bien. Bueno, acá me está haciendo consultas que últimamente mi teléfono suena como todo el día. Gaje de oficio, como se dice. A ver. Listo, ahora sí lo escucho, profesor. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, me estoy quedando sin tiempo, parece que me alargué mucho con la clase, ya Zoom me está diciendo que el tiempo se me está agotando, y en fin, Sí, para el tiempo. ninguno tiene cámara, veo, así que bueno, no le voy a compartir pantalla porque va a ser inútil, porque ninguno tiene video, así que bueno, me voy a limitar a hablar. Yo todo lo que he hablado estoy quedando afónico porque estoy grabando para la radio y estoy quedando con la voz rasposa. Y bueno, como les decía, tener la placa madre que tiene socket AMD o Intel o futuramente ARM que va a venir con el socket incorporado, discos sólidos que hablamos, discos mecánicos que los repasamos y por último tiene el disco M2 que es un disco como un chicle, es chiquito. No sé si lo han visto. Pueden buscarlo ahí en internet si les da curiosidad. Se llama disco M2. La diferencia es que un disco mecánico trabaja en 100, un sólido trabaja en 400. Para que ustedes más o menos vean la velocidad.
100 trabaja un mecánico y un sólido 400, 4 veces más rápido. Y un M2 trabaja en 1200, casi 3 veces más rápido que el sólido. Eso es porque el M2 está conectado al puerto PCI de la placa madre, que es algo un poco más avanzado, que seguramente en la práctica ahí se lo voy a mencionar. Bueno, los discos M2 es una tecnología relativamente nueva, pero ya no está nueva, ya que ya está saliendo la segunda generación, y bueno, acá en Argentina todavía no llega la primera. Pero en cuanto a los discos M2, tienen eso, la mayor potencia, y ojo que no todas las placas son compatibles. A partir de la séptima generación, o octava, si no recuerdo mal, octava generación de Intel, ya son compatibles con M2, con esos discos duros que son, no es disco duro, disco M2 solamente, perdón, discos duros, se le dice el disco mecánico. Bueno, la característica que tiene tanto el disco M2 como el sólido, que son chips, como un pendrive, pero un pendrive más chiquito o más grande. En cambio, el disco mecánico es un par de platos que giran. Serían un par de CDs. Entre más terabyte tiene el disco mecánico, tiene más platos, por lo tanto también más lento. Así, bueno, también el disco mecánico se divide por RPM, que es las revoluciones por lo que trabajan, la cantidad de vueltas. Obviamente que entre más RPM, el disco va a ser más rápido. Tenemos de mecánicos dos tipos. Tenemos el de 5400 RPM, que si usted compra un disco duro, un mecánico, de 1 tera, por ejemplo, tienen que fijarse en el RPM. 5400 es un estándar para guardar todos los archivos, y luego tienen la de 7200 RPM, que son exactamente el mismo disco, pero más rápido o más lento. Ustedes tienen que fijarse en eso. 5400, 7200. 7200 tiene una transferencia más alta de archivos. ¿Cuánto? Me puse a hablar y se me fue el tiempo. ¿Cuánto llevamos de clase? 40 minutos, ¿no? Sí, quedan 5 minutos, 6, para que Bueno. termine. Bueno, entonces ponemos quinta y nos vamos. A ver, ¿y qué otro componente pensando? Bueno, memoria RAM. Porque el triángulo de la informática pertenece a la motherboard, microprocesador y memoria RAM. Vamos con la memoria RAM para que ustedes pueden cambiar todo en la PC, pero si ustedes ponen atención en esas tres cosas, tienen una terrible máquina. Después lo otro es otro tema, o sea, lo otro son detalles, pero esas tres cosas es el corazón de la PC. Memoria RAM tienen DDR2, DDR3, DDR4, y bueno, próximamente ya están trabajando en la próxima generación de memorias. Tienen en cuanto a frecuencia, lo cual, o sea, para alguien en la práctica, no es algo que ustedes tengan que preocuparse, ya que las placas, antiguamente sí, ustedes debían preocuparse por la frecuencia, ya que las placas debían ser compatibles con esa frecuencia y trabajar en una frecuencia también. Digo frecuencia, les explico. Si ustedes compran una memoria RAM, por ejemplo, de 2, hay diferentes frecuencias. Entre mayor sea la frecuencia, va a trabajar más rápido, pero la placa madre debe ser compatible con eso. Por ejemplo, ustedes tienen memorias de 2600 MHz, 3400 MHz, 4200 MHz y 5400 MHz. Las mías son de 3600. Son unas Corsair que tengo. Gamers, si les gusta el término, lo pueden decir así. No, la memoria RAM hay que fijarse en si son DDR2 o DDR3 o DDR4. ¿Por qué no mucho en la frecuencia? Porque hoy en día en la práctica, porque si ustedes vayan a trabajar, para que no sea esto tantas palabras, sino más hechos, cuando ustedes vayan a trabajar, generalmente las placas madres que ustedes reciban,
adaptan la frecuencia de forma automática de la memoria. O sea, si por ejemplo, si la memoria es de 4000 MHz, en la placa madre es 2600, la bajan a 2600. No hay ningún problema, va a funcionar. Ahora el problema viene para el usuario, que gastó en una memoria RAM carísima de 4000 para que finalmente la memoria funcionara a 2600. Va a funcionar, pero no le va a sacar el mayor provecho. Eso en un ámbito práctico. Entre más características te puede funcionar, pero tenés que fijarte que sean compatibles con los otros componentes de la computadora, como una orquesta, como les decía al principio. Ya que tanto la memoria RAM tiene que funcionar a la misma frecuencia, al mismo nivel de trabajo que el disco duro. Creo que también les expliqué la forma en que esto se comporta. Es como ustedes, cuando le andan lento a su PC, ustedes tienen que imaginarse, lo pongo así en un escenario. Ustedes imaginen a un trabajador, ¿sí? Que entra a una fábrica. Tiene un mesón. Ese trabajador tiene un mesón chiquito y ese trabajador es lento. ¿Me van siguiendo? Un trabajador chiquito, Sí. que es lento y tiene un mesón chico. Va a trabajar poco, ¿no? Por lógica. Trabaja poco y bueno, lo hace muy lento. Entonces, si ustedes le exigen a ese trabajador que haga más, no va a poder. Lógicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes le hacen un mesón más grande? O sea, le ponen más RAM a la máquina, un mesón más grande de trabajo, le ponen más, que es más RAM a la máquina, ese trabajador va a tener más espacio para trabajar y para hacer más cosas, pero no necesariamente va a trabajar más rápido. ¿Me explico? Sí. Sí. Bien. Ahora, si ese trabajador lo cambiamos por un trabajador más rápido, con un mesón más grande, entonces, indiscutiblemente, la producción va a ser mayor. Con eso, estoy haciendo la analogía de un microprocesador, que sería el trabajador que hacía Intel, AMD, un procesador más potente, va a ser un trabajador más rápido, y un mesón más grande, va a ser una memoria RAM más grande. Entonces, muchas veces lo que la gente, cuando le anda lenta a la máquina, le pone memoria, y sigue ocupando los programas que ocupan mucho micro y siguen estando lentos. Entonces, se explica por qué me anda lenta la máquina. Esa es la explicación. Como les decía en la primera clase, la computadora funciona como una orquesta. Deben ser equilibrados. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Muy bien. Dejemos hasta aquí la clase de hoy y ya en la próxima clase hablaremos del resto de los componentes. ¿Les parece? Bueno, ¿Listo? le puedo sobre Sí, el decime. simulador de armado y los mandó todos esos, hay que descargar todos, ¿no? No, generalmente es un setup. Que te soy sincero, en realidad yo no lo subí. Esos links los encontré en internet y se los compartí.